Bien, vamos a iniciar con este breve conversatorio, un webinar relacionado al sistema de gestión de compliance. Mi nombre es Iván Castillo, bueno, como ya me han presentado. Y en esta ocasión vamos a conversar algo que de pronto se vuelve muy crucial cuando implementamos modelos de prevención, sobre todo sistemas de gestión de compliance. Y vamos a hablar de la cultura del compliance, ¿no? Para entender de qué se trata, sobre todo el requisito 513 de la norma que nos habla sobre la cultura de compliance. ¿Qué vamos a hablar en esta breve sesión? Vamos a ver cómo inicia esto, ¿no? Cómo inicia esto del compliance, de pronto, cuál es el punto de partida de la cultura del compliance. Vamos a desmitificar también un poco lo que es el compliance, lo que siempre se tiene en cuenta. Compliance, cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Cumplimiento de leyes. Eso de pronto como que se tiene estructurado. Vamos a salirnos un poquito de eso, de ello también. Vamos a hablar sobre el valor estratégico del compliance en las organizaciones. Cómo es que hoy ya la sostenibilidad o el compliance es parte de la sostenibilidad también de las organizaciones. Algunos modelos de implementación práctica y finalmente un mensaje final, lo que es construyendo un legado de integridad, que es lo que deben tener las organizaciones, ¿no? Bien, entonces vamos desmitificando al término y vamos marcando nuevos paradigmas también, ¿no? ¿Quiénes deberían estar presentes de pronto en este webinar y sobre todo en el programa de gestión de compliance que SGS Academy ha preparado para que pueda ser dictado posteriormente, ¿no? Deberían estar pues los líderes, los gerentes, los equipos de cumplimiento, bueno, puede ser de Perú, de Ecuador, de la región, porque el compliance no va, y es ahí en donde empezamos a desmitificar el compliance, es que no es solamente para un país, no es para dos países, es para una región, en realidad es para el mundo entero. Que de pronto podemos entre países tener algunos puntos en común, sobre todo en la normativa, es probable, ¿no? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a definir lo que es compliance hasta la implementación práctica y cómo esto nos debe ayudar a las organizaciones a generar sostenibilidad. Bien, entonces ¿cuál es el punto de partida? El cumplimiento legal, como ya lo tenemos identificado. Cuando hablamos de compliance, hablamos pues de todos los mecanismos que tiene una organización, los procesos, las políticas, los procedimientos que llevan a las organizaciones a poder cumplir con las leyes, con las normas, y además, más allá de cumplir con las leyes, generar una cultura de compliance. ¿Qué es la cultura de compliance? Pues es generar una cultura de ética, una cultura de integridad, una cultura de transparencia en las organizaciones. Bien, en la región tenemos pues una densa normativa relacionada a leyes anticorrupción, a regulaciones sectoriales, ¿no? A normativa en gestión ambiental y adicional a eso se está viviendo digamos, una ola muy fuerte de certificaciones internacionales. Y miren cómo lo que en algunas ocasiones comento, cómo es que la cura se vuelve más cara que la enfermedad. Por ejemplo, en Perú tenemos hoy por hoy mecanismos de contrataciones del Estado en donde requieren que las organizaciones tengan certificaciones. Una de esas certificaciones es una que debería dar algún modelo de prevención a las organizaciones, como es, por ejemplo, la norma ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Sin embargo, es sabido, el vox populi ya se está volviendo incluso un tema muy mediático, no solamente en las redes, sino ya en los medios de comunicación abiertos, que las organizaciones están realizando malas prácticas relacionadas a la compra de certificados, no la implementación de sistemas de gestión, básicamente modelos de prevención, sino la compra de certificados. Entonces, ¿y para qué compran el certificado? Compran para poder presentarse a las licitaciones, es decir, para poder cumplir. Entonces, hasta ahí llega la parte del cumplimiento legal, porque finalmente es un documento que tiene carácter legal y las empresas están cumpliendo de manera legal. La pregunta es, ¿estarán cumpliendo de manera ética? ¿Estarán cumpliendo de manera correcta? ¿Estarán cumpliendo de manera transparente? Entonces, no podemos hablar de cumplimiento legal si es que detrás de ese cumplimiento legal no hay una cultura de cumplimiento ético,
de cumplimiento eh, ligado a la transparencia, a la integridad de las organizaciones. El peligro de la superficialidad, ¿no? Tener políticas escritas no equivale a tener una cultura de compliance. Las culturas de compliance no se forman o no se elaboran mediante procedimientos o políticas, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, nuestra política antisoborno, podemos tener nuestro código de ética y conducta, ¿no? Podemos tener un sinnúmero de políticas, pero si es que estas políticas no vienen em, acompañadas de la instauración, de la institución de una cultura ética, moral, las políticas son solamente papeles, como son papeles los certificados que compran las empresas, ¿no? Para tener certificaciones ISO. De tal, es lo mismo, ¿no? ¿No? Tenemos muchos ejemplos en Perú, por ejemplo, em, como ya les decía, tienen esas obligaciones de implementar o sobre todo de mostrar un certificado antisoborno para poder participar en procesos públicos, ¿no? Y eso hace pues de que em, el fin se vuelva maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios y se tenga que comprar y salirse del entorno, del contexto legal y ético. Igual en países como Ecuador hay empresas sin mecanismos internos que enfrentaron multas multimillonarias. En Perú y Ecuador tenemos una similitud muy importante con respecto a los incumplimientos, ¿no? ¿Cuál es la lección clave? La diferencia no debe, no está en tener políticas, sino en vivir, en generar una cultura. Y vamos a ver más adelante y de quién depende que esta cultura se genere. El compliance no se trata de implementar documentos, procedimientos para evitar una multa, para evitar una sanción, ¿no? El compliance realmente lo que tiene que generar y lo que tiene que identificar una organización es la valoración de su cultura, la generación de una mística. Y no solamente al interior de la organización. Cuando la cultura de compliance empieza a solidificarse y esta empresa, mediante esa cultura, empieza a mostrar signos externos de integridad, de transparencia, de buenas prácticas organizativas, incluso se vuelve más atractiva, no solamente para realizar actividades comerciales, sino se vuelve atractiva para el talento humano también. Y cuando una empresa se vuelve atractiva para el talento humano, tiene muchísima posibilidad y muchísima probabilidad de captar al mejor talento. Yo siempre pongo como ejemplo una empresa peruana que hace 10 años era la joya de la corona. Todos los profesionales querían trabajar en esa empresa. Era una empresa constructora muy conocida, no vamos a dar nombres por algún tema por ahí de información. Y se volvió muy atractiva y todo el mundo quería trabajar. Profesionales jóvenes salían de la universidad y su foco era trabajar en esa empresa. Hoy por hoy ha cambiado de nombre y nadie quiere decir siquiera que trabaja ahí. Muchos han renunciado y pues lo que queda o lo que captan como talento humano no necesariamente es lo mejor que se tiene en el mercado, porque la empresa como tal no es atractiva para trabajar. ¿Producto de qué? De actos relacionados a comisión de delitos, que es también un poco en lo que nos ayuda a los sistemas de gestión de compliance, a prevenir delitos. Pero ojo, yo siempre escucho que se habla de que el sistema de gestión de compliance son modelos para prevenir la comisión de delitos. Y de pronto, eso puede ser la parte débil para la implementación de un sistema o un modelo de prevención, un sistema de gestión de compliance, pensar o sentir que solamente sirve para prevenir delitos. Cuando de pronto la prevención de los delitos es una consecuencia, más no un objetivo. Y el objetivo debe ser la generación de la cultura. Una cultura que sea sólida, una cultura que tenga pilares bien marcados para poder establecer una estructura de compliance, una estructura de integridad que pueda demostrar una solidez en una organización. Y eso es lo que les decía, ¿dónde parte? ¿En dónde parte la cultura de compliance?
en dónde inicia y cómo debe iniciar. Este es un término, ¿no?, que se está pronunciando mucho ahora, el top and the tone, que es el tono de la cima, el tono del que está arriba, el tono del que ordena, el tono de la alta dirección, que es el principal componente, el principal elemento y un elemento neurálgico dentro de los sistemas de gestión de compliance y dentro de la generación de cultura de compliance. No podemos hablar de compliance y no podemos hablar de sistemas de prevención, de modelos de prevención, de sistemas de gestión, si es que la alta dirección no tiene un compromiso asumido directamente. Y cuando hablamos de compromiso asumido, no es que sí, ok, les voy a otorgar los recursos, sino las normas, incluso la actualización de la norma ISO 37001 y la norma ISO 37301, que es el sistema de gestión de compliance, indica clara activamente en el registro 513 que se requiere la participación activa, visible y consecuente de la alta dirección en la generación de cultura. Ya no es un requisito de la norma que, bueno, vamos a ver cómo lo hago. De repente por ahí con algún papelito que el gerente haga. O ya, me firma la política y sí, ya se demuestra el liderazgo con respecto al modelo de prevención. Ahora la norma ha visto la exigencia de su participación, ¿no? Ha visto que se tiene que exigir a la alta dirección que participe de manera más activa, más formal, más presencial, más visible. Y es ahí en donde empieza una adecuada cultura de compliance, una cultura sólida en compliance. Políticas claras que tienen que salir de esta participación adecuada de la alta dirección, que tienen que ser guías que sean concretas y accesibles para todos. Deben haber canales de denuncia. Pero más que canales de denuncia, como yo comento, debe haber los canales o los mecanismos para que la gente pueda expresarse no solamente en el entorno de hacer una denuncia, porque finalmente sería ya la materialización de un incumplimiento que puede estar reflejado en un delito, en la comisión de un delito, de manera preventiva, en canales de denuncia, en llegada a especialistas, y aquí entra a tallar mucho la figura de la función de cumplimiento. No es cualquier persona que se le ocurre la alta dirección y le dice, ok, a ti te vamos a colocar como función de cumplimiento. Digo que no es cualquier persona porque de acuerdo a los roles y responsabilidades que tiene en el modelo de prevención, en los modelos de compliance, tiene que estar acompañada de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, la autoridad tiene muchas aristas, básicamente dos. La autoridad que te otorga el cargo, es decir, el gerente, el director, el presidente del directorio, te coloca ahí como oficial de cumplimiento y te da una autoridad a partir de esa acción. Y la autoridad más importante, que es la autoridad que te da la competencia. Es decir, que conozcas, que sepas, que seas un experto, que puedas tomar decisiones adecuadas, que puedas guiar a la organización en la implementación del sistema de gestión y en la generación de la cultura de compliance. Mecanismos de evaluación de riesgos, ¿no? Justo acababa de terminar una reunión con una persona a quien vamos a ayudar en un modelo de prevención, que es el modelo de prevención de lavado de activos, y un poco en el desconocimiento decía, quiero que implementen ISO 31000. Y cuando conversábamos, ¿para qué requería ISO 31000? En realidad lo que quería era un sistema de gestión o mecanismos de gestión de riesgos para su modelo de prevención de lavado de activos. Entonces ya tenemos que ir como implementadores, como gestores de cumplimiento, como responsables de los sistemas de gestión, fortaleciendo mucho más nuestras competencias en lo que es gestión de riesgos. Tenemos ya una norma, ¿no?, que es la ISO 31000, que nos da todas esas directrices. Capacitación continua a todos los empleados, entendiendo de que las capacitaciones deben generar competencia, ¿cierto? Competencia con respecto a los conceptos del compliance, con respecto a los procedimientos para la prevención de delitos, con respecto a la generación de las operaciones de manera transparente, ¿no? Y finalmente, el monitoreo y la auditoría constante que se debe tener a nuestros sistemas de compliance. Ahí tenemos básicamente lo que íbamos conversando. La cultura de compliance debe estar compuesta por la ética. Y la ética no es otra cosa más que hacer las cosas de manera correcta. ¿Sí? La transparencia, que no es otra cosa más que hacer las cosas de manera honesta. La responsabilidad,
que no es otra cosa más que hacer las cosas de manera adecuada, ¿no? Y consciente de las consecuencias. Y la integridad es la coherencia entre valores y acciones. La integridad es pues también la honestidad, el conjunto de valores que tenemos al momento de realizar nuestras actividades. Entonces, todo esto son los valores que deben mover la cultura del compliance en nuestra organización. ¿Cuál es el valor estratégico que nos trae el compliance? Nos debe traer ventajas competitivas, como ya les dije, sobre todo una de las ventajas competitivas desde mi perspectiva que yo identifico es de que una organización se vuelve atractiva para el talento humano, por lo tanto, me va a facilitar la captación del mejor talento también, y eso ya está sobredicho, que las organizaciones van a querer o voy a ser más atractiva como organización para que otras organizaciones quieran hacer relaciones comerciales conmigo. Además, el tema de sostenibilidad. ¿Sí? No se puede hablar de sostenibilidad si es que no se habla de una cultura de integridad. No podemos hablar de sostenibilidad si es que la organización está ligada o apegada a la comisión de malas prácticas. Porque en algún momento nos van a multar, nos van a sancionar, incluso nos van a cerrar el negocio. Beneficios tangibles para la organización con respecto a la implementación de modelos de prevención, sistema de compliance, la reducción de riesgos. Si bien es cierto, los riesgos van a existir ahí, pero en una adecuada gestión de compliance vamos a evitar que esos riesgos se materialicen. Por lo tanto, la exposición a estos riesgos van a ser menores. Vamos a solidificar nuestra reputación, generando confianza duradera con los socios de negocios, con inversores y, como les decía, también con el talento humano a reclutar, que está ahí. La atracción del talento humano. Los mejores profesionales eligen organizaciones con entornos éticos y culturas de integridad. Y ojo, esto sí es muy palpable, ¿ah? Si ustedes hacen algún ejercicio, por ejemplo, de captación de personal, hay profesionales muy jóvenes, por ejemplo, que salen de las universidades y ya tienen un precio de cuánto cobrar. De pronto no saben en qué va a consistir el trabajo, pero ya saben cuánto deben salir ganando. Mientras de que los profesionales que salen de pronto con una formación ética más sólida, lo que van a querer es crecer profesionalmente mediante la generación de competencia, mediante la experiencia, ¿no? Y mediante un camino, una línea de carrera marcada. Entonces ya estamos viendo que no solamente vamos a poder captar a los mejores talentos, sino también a talentos íntegros. Y el compliance naturalmente nos va a abrir a muchas más posibilidades de accesos al mercado con respecto a participación en licitaciones públicas, pero sobre todo en el tema de inversión extranjera y alianzas estratégicas. Alguna empresa que pueda ser un socio estratégico, un aliado estratégico y que vea, que pueda percibir y observar que somos una organización sólida, una organización íntegra, va a tomar decisiones muy fácil con respecto a aliarnos, ¿no? A aliarnos. El compliance como motor de la innovación, también es importante saber de que al estar en un entorno de ética, al estar en un entorno de transparencia, vamos a poder trabajar, ¿no? Vamos a poder liberar nuestros talentos para que podamos, pues, entrar en un entorno de innovación, en un entorno de mejora continua. Las personas van a tener esa posibilidad de poder liberar sus ideas, de poder plantear nuevos ambientes laborales, nuevos ambientes tecnológicos, y todo esto debe llevarnos a mejorar como organización, a mejorar la eficiencia de nuestras actividades, de nuestras operaciones en base al cumplimiento no solamente de los requisitos de la organización, sino los requisitos de nuestras partes interesadas, clientes, asociados, inversores, las organizaciones públicas. Y esto va a solidificar pues la imagen de la organización y nos va a ayudar a abrir puertas a generar nuevas alianzas estratégicas, nuevos mercados, nuevos socios, ¿no? Y de pronto incluso el tema de financiamiento. El impacto es medible, ¿no? El impacto es medible, la diferencia es visible. Cuando las organizaciones con una cultura de compliance se consolidan, superan significativamente a sus pares en los indicadores que más importan para la sostenibilidad del negocio. ¿Cuáles son estos indicadores de la sostenibilidad del negocio? La reputación, porque si usted tiene buena reputación, de pronto disminuye sus costos en marketing,
Y estudio de mercado, ¿por qué? Porque va a trabajar mucho con referidos o se va a hacer muy conocido y van a querer trabajar todos con ustedes. La retención del talento humano. Las personas van a necesitar o van a sentir que es el ambiente adecuado para trabajar, por lo tanto va a ser un ambiente propicio para el mejor talento humano. Acceso a los mercados porque empresas de su nivel de cumplimiento, de integridad y de ética van a querer trabajar con ustedes. Y finalmente la reducción de riesgos, ¿no? La reducción de riesgos sobre todo de los riesgos relacionados a la comisión de algún delito. ¿Cómo es que esto que venimos conversando lo podemos adaptar a la realidad y podemos implementarlo en los países como Perú y Ecuador o en cualquier parte de la región? Primero, pues tenemos que superar algunos desafíos comunes que tenemos, como es, por ejemplo, la resistencia al cambio, que eso está muy marcado. Y esto es un tema cultural, siempre digo, ahora que estamos incluso en una coyuntura electoral, ¿no? Tenemos una cultura ya de la normalización de los subestándares, hablando en cristiano, las situaciones negativas como por ejemplo la coima, los sobornos, como por ejemplo realizar obras de mala calidad, se han vuelto un estándar en el Perú. Y cuando queremos cambiar eso, cuando queramos cambiar eso, vamos a encontrar una resistencia al cambio importante. Entonces, tenemos que establecer estrategias para poder combatir esa resistencia al cambio. Los recursos limitados, que a veces no son tan limitados, pero que como sentimos que no es parte de las operaciones de repente, que no es parte de la inversión, ¿no? Que no es parte de los activos, no queremos brindar los recursos necesarios o adecuados para la implementación de modelos de prevención. También la parte de la normativa. En el Perú tenemos la ley 3424 y su modificatoria, la 31740. Y en Ecuador tenemos a la unidad de inteligencia financiera. Tenemos otra normativa que de pronto, por ser muy cambiante, a lo mejor también se convierte en un desafío, ¿no? Algunos casos de éxitos en Perú, la empresa peruana gana más licitaciones, ¿no? Por ejemplo, una firma de ingeniería implementó un programa de compliance robusto y logró ser precalificada para licitaciones públicas de mayor envergadura, aumentando sus contratos en un 40% en 2 años. En Ecuador, con respecto a una crisis evitada, una empresa de servicios activó su canal de denuncias interno a tiempo, detectó una irregularidad en contratos y evitó sanción regulatoria que habría implicado pérdidas millonarias y daño reputacional. Es decir, implementar sistemas de gestión de compliance, modelos de prevención, definitivamente es un buen negocio, entre comillas. Naturalmente estamos en una época tecnológica muy fuerte, temas de inteligencia artificial, temas de big data, temas de digitalización de documentos, etcétera, ¿no? Entonces es importante de que a nuestros modelos de gestión, a nuestros modelos de compliance, a nuestro sistema de compliance, lo amalgamemos con esos avances tecnológicos. Por ejemplo, con plataformas de gestión de riesgo, como Metric Stream, como SAP, como GRC, etcétera. O incluso podemos realizar nuestros propios desarrollos para sistemas de gestión de riesgos. La capacitación digital mediante Moodle, mediante LMS, mediante mecanismos que faciliten la capacitación de manera continua, ¿sí? Hoy por hoy, los mecanismos de capacitación digital o remota, mejor dicho, son efectivos. La efectividad va a depender del equipo humano que contemos. La presencialidad no es hoy un limitante para decir no, las capacitaciones presenciales son más efectivas. La efectividad, y sobre todo en educación de adultos, depende del receptor, depende de la persona que va a ser capacitada, si es que quiere capacitarse o no. El análisis de datos, ya hemos visto temas de inteligencia artificial, inteligencia analítica, tema de big data, tema de análisis de datos de gran volumen, ¿no? Todo eso debemos incorporarlo a nuestros modelos modernos de compliance. Em, Tenemos en la región básicamente países que tienen normativa muy, muy común. Perú y Ecuador tienen un marco normativo y que sigue evolucionando, ¿no? Como le decía, en Perú tenemos la ley 3424 que ya ha sido actualizada y esto va a seguir actualizándose porque
Vienen pues incluyéndose dentro de la normativa nuevos delitos, los delitos van tomando nuevas formas de cómo se cometen, entonces hay que estar realizando las actividades de manera muy adecuada. Entonces, ¿cuándo debemos empezar a implementar nuestros modelos de prevención, nuestro sistema de gestión de compliance? Pues ya ahora mismo. No es una actividad que tengamos que postergarla, no es una actividad que nos permita, pues, tomarnos un tiempo. Si es que queremos empezar a marcar una diferencia con nuestra competencia, si es que queremos empezar a generar sostenibilidad en la organización, si es que queremos ser captores de los mejores talentos en la organización y por lo tanto aumentar nuestra rentabilidad, debemos iniciar ahora nuestra implementación, ¿no? Tenemos que empezar evaluando todas las posibilidades, todo el análisis de contexto que debemos realizar a nuestra organización, el entorno en que nos manejamos, los riesgos, para luego generar pues una estrategia de inversión en la implementación de nuestro sistema, aperturar todos los canales de diálogo a todos los niveles de la organización y finalmente consolidar todos estos componentes y consolidar nuestro sistema de gestión. El compliance no es un gasto operativo, es una inversión estratégica, es la inversión más rentable que puede hacer usted para el futuro de su organización. Bien, de pronto si tenemos alguna pregunta, damos pase a nuestros compañeros de SGS. Tienen también algo muy importante que decirles, mientras ustedes pueden ir preparando las preguntas que consideren pertinentes. Sí, ¿me ayudas, Ángela? Mostrando por favor la información con referente al curso. Nos han dejado tres consultas en el chat que las vamos a compartir después de brindar esta información para que pueda ayudarnos con la resolución de consultas. Con referencia al programa que estamos brindando, es un programa de alta especialización en gestión de compliance. El inicio de clases es el 27 de marzo, el término es el 10 de junio. La frecuencia de clases es lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. El certificado final sale por 90 horas y la denominación del documento que se emite es Programa de Alta Especialización de Gestión de Compliance con mención en el ISO 37001, 31001 e ISO 37301. ¿Sí? Nosotros estamos brindándoles a ustedes en agradecimiento de su tiempo un beneficio económico especial, el cual van a poder acceder a través del link que he compartido por el chat. Se pueden comunicar directamente conmigo para que les pueda informar cuál sería este beneficio de acuerdo a la moneda que ustedes estén manejando, ya sean soles o en dólares. ¿No? Sí. Y con referencia a las consultas, vamos a ir viendo algunas consultas. En este caso nos indican, ¿qué necesito para convertirme en auditor ISO? Perfecto. Y justamente es un tema que hemos conversado mucho en la versión anterior del programa de alta especialización de gestión de compliance. Ser un auditor ISO es una actividad que requiere, yo creo que primero, motivación, porque si bien es cierto, cuando estamos realizando auditorías tenemos que generar o tenemos que sacar a relucir lo que la norma pide, el 50% de capacidades relacionadas al conocimiento técnico, a las habilidades, a la competencia técnica, y el otro 50% relacionado a las habilidades blandas, ¿no? Entonces, cuando nos preguntan qué necesito o cómo me vuelvo un auditor, la respuesta es que inicien el camino de formarse como auditores y luego que empiecen a buscar espacios para realizar auditorías. Un auditor no se hace llevando un curso, ¿no? Y esto de pronto la pandemia, si bien es cierto, nos trajo muchas
posibilidades o formas de educación alterna, pero también trajo per se un, digo yo, hay una forma de cómo, mediante la capacitación remota, muchas personas se autonombraron auditores líderes, porque ciertamente llevaron un curso. Ser auditor es como ser piloto. No hay ningún piloto en un avión que se califique como piloto habiendo llevado su capacitación en aula. El piloto se va haciendo con horas de vuelo. De igual manera, el auditor se va haciendo con horas de auditoría. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conocer las normas, empezar a formarse como auditores y, lo más importante, buscar espacios para empezar a desarrollar auditorías, que es la forma de cómo uno se vuelve auditor. Listo. Aquí hay una consulta que podría complementar lo mencionado. He conocido empresas certificadas con ISO 9001 que en realidad no aplican nada del estándar y aún así año tras año se mantiene la certificación. Dicho esto, mi pregunta sería, ¿quién audita a los auditores? Perfecto. Y yo creo que más que quien audita a los auditores, tenemos que asegurarnos de que nuestras certificaciones sean realizadas con organismos de certificación acreditados, de que nos brinden confianza, porque la evaluación de los auditores justamente es el ejercicio que realiza el organismo acreditador mediante las auditorías de acreditación o la evaluación técnica de acreditación a los organismos de certificación mediante la norma ISO 17021. Entonces, esa es la trazabilidad de la evaluación de auditores. Por eso les decía, hay que ir formándose como auditores para poder generar cada vez más competencias. Eh, sí, por ahí la respuesta es de que tengan que, al margen de pedir quién audita a los auditores, porque es parte de la evaluación de las competencias de los auditores que nos realiza año a año los organismos de certificación a los auditores, es quién audita al organismo de certificación. Entonces asegurémonos de que sean organismo de certificación con un nombre, con una confianza, con una garantía de que realizan en realidad auditorías adecuadas y que están acreditadas. Listo. Después, desde el año pasado, las gestoras de fondos privados han sido incorporadas como sujetos obligados. En este contexto, surge la necesidad de definir cómo implementar un sistema de debida diligencia en una gestora nueva de menor tamaño. Ok, bueno, a pesar de que este es un tema de que lo vamos a tratar ya en el programa de alta especialización, te comento, la debida diligencia depende mucho primero de la identificación del nivel de riesgo que tú tienes en las transacciones con tus socios de negocio o con tus asociados de negocio. El nivel de debida diligencia no depende del tamaño de la organización, sino depende del nivel de riesgo al que estás expuesto en las transacciones que tienes con tus socios de negocio. Ok, tenemos otra consulta aquí. Dice, ¿el compliance será un programa para temas financieros? ¿Los riesgos en compliance es amplio o solo es anticorrupción? Bien, hay un poco también como conocimiento de la versión anterior. Cuando hablamos de compliance y del programa de alta especialización, hablamos de los modelos de prevención en general. En los trabajos prácticos incluso que hacemos, cada alumno, cada persona que está llevando la especialización puede hacer el ejercicio con respecto a la necesidad o de pronto a, a lo que está direccionado su trabajo, ¿no? Algunos hacen gestión de riesgos de compliance con respecto a riesgos financieros, otros hacen a riesgos anticorrupción, otros hacen a riesgos operacionales, porque el compliance abarca todos los campos que requiere cumplimiento legal y normativo. Listo. Por el momento son las consultas que nos han generado. Yo creo que de repente podrías invitarnos, con alguna información relevante para que los participantes que nos han acompañado el día de hoy puedan continuar evaluando su participación y realizar este curso con nosotros.
Sí, justo ahí también hay una pregunta, no sé si pueda absolverla. Nos dice, cuando hablamos de ISO 37301 se habla de no conformidad y se habla de no cumplimiento. ¿Cuál es la diferencia exacta entre ellas? Bien, la no conformidad es toda aquella situación, ¿no?, que va a poner en riesgo tu sistema de gestión de compliance, la gestión. Mientras que el incumplimiento ya estamos hablando, dependiendo de lo que se está incumpliendo, incluso podemos llegar a algún tema de la comisión de un delito, ¿no? Los tratamientos van a depender del nivel de incumplimiento. Pueden haber faltas administrativas hasta comisión de delitos, ¿no? Ok, sí, aprovecharles para invitarles a que puedan inscribirse en este programa de alta especialización de gestión de compliance. Por ahí también nos preguntaban cuál será el temario. El temario es muy amplio, ya lo dijeron, es una certificación de 90 horas que tiene, en donde se tratan temas como por ejemplo el marco general de compliance para entender un poco qué es el compliance. Vamos a ver modelos de prevención como el sistema de gestión antisoborno, como el sistema de gestión de compliance propiamente, como el modelo como el modelo de cumplimiento, el modelo de prevención de lavado de activos. Vamos a ver un programa de cumplimiento, cómo es que se puede elaborar un programa de cumplimiento en los diferentes tipos de organizaciones. Y finalmente, también tenemos dentro del temario la formación de auditores internos para sistemas de gestión antisoborno y de compliance. Entonces, es un programa completo, como verán, desde el inicio, desde el marco general hasta la formación de auditores. Es un programa que promueve mucho la participación de los estudiantes. Ahí también tenemos una pregunta con respecto al tema ambiental. Dice si se tocarán estos temas. Si bien es cierto, no vamos a entrar al detalle propiamente de cada tipo de compliance, pero sí vamos a promover que cada uno, de acuerdo a sus intereses, pueda investigar y podamos interactuar todos sobre todo la parte de identificación de riesgos de incumplimiento de cada tipo, de acuerdo a la necesidad que tienen ustedes del conocimiento. Listo. Creo que por el momento sería todo. Definitivamente, si vamos a ver temas de cada área, nos tomaríamos muchísimo tiempo, pero ha sido un tema muy amplio que ha podido mostrar hasta dónde podría ser el alcance que pueden obtener los participantes que desarrollen este programa con nosotros. En la pantalla van a poder apreciar mis datos para que se puedan comunicar directamente conmigo. Si es que tienen algún inconveniente para hacerlo a través del link, está mi número de celular que me pueden ubicar a través de llamado a WhatsApp y también mi correo electrónico. Asimismo, agradecemos a cada uno de ustedes su tiempo y su participación. A nombre de SGS Academy les damos las gracias. Muy buenas tardes.